Cordial saludo a todos, mi nombre es Liz Daniela Huerco Rodríguez, soy estudiante del curso de Radiología e Imágenes Diagnósticas y el día de hoy les vengo a hablar sobre radiografía de cráneo. Bueno, en las proyecciones básicas del cráneo tenemos la anteroposterior, que en esta ubicamos al paciente de cúbito supino sentado contra el buquimural. El plano sagital del paciente se posiciona paralelo y alineado con la línea media de la mesa o el eje vertical del buquimural y se le pide al paciente que por favor flexione moderadamente la cabeza. Se utiliza un kilovoltaje de 63 miliamperios por segundo de 40, una distancia de 1 metro. El rayo central va perpendicular a la nación. Se utiliza un chasis de 10 por 12 pulgadas y en la imagen resultante se debe ver todo el contexto del cráneo, desde el vértice hasta la sínfisis mentoniana. Se debe ver frontal, temporal, el techo de las órbitas, los cornetes, la región mastoidea y petrosa proyectada dentro de las órbitas. También podemos ver el maxilar, mandíbula, las arcadas dentales y la apófisis cristagallí. En criterios de evaluación debe ser claramente visible el contexto del cráneo desde el vértice hasta la sínfisis mentoniana, la distancia entre los rebordes laterales de las órbitas y los bordes laterales del cráneo, la simétrica tiene que ser simétrica en ambos lados, el tejido reborde del peñasco dentro de las órbitas y el tejido blando. Bueno, aquí vemos el posicionamiento en la P de cráneo y la radiografía, como tal la proyección, como se ve. Tenemos otra proyección básica de cráneo que es la AP axial o método Tau. En esta se ubica el paciente de cúbito supino sentado. El plano sagital del paciente se posiciona paralelo y alineado con la línea media de la mesa o el eje vertical del buquimural y se le pide que por favor flexione la cabeza un poco. Kilovoltaje 80, miliamperios de 30, miliamperios de segundos de 30 y la distancia de 1 metro. El rayo central tiene que ir con una angulación podálica entre 35 y 40 grados, a 6 centímetros por encima de la graveta. El chasis de 10 por 12 pulgadas. En la imagen resultante podemos ver el cráneo elongado por efecto de la angulación podálica. Podemos ver la mandíbula, arco cigomático por fuera de las ramas mandibulares, agujero occipital en el centro del chasis, la región petrosa, el diploe y la calota. En criterios de evaluación debe ser claramente visible la distancia entre el borde lateral del agujero occipital y el borde lateral del cráneo. La simetría tiene que ser de ambos lados. El reborde de los peñascos a la misma altura, los arcos cigomáticos por fuera de las ramas mandibulares, sin estar superexpuestos, y el tejido blando. Bueno, aquí vemos cómo va el posicionamiento. Es un poco inclinada y el radio con angulación. Y aquí vemos la proyección de la radiografía. Otra proyección básica del cráneo es la lateral, que en esta se ubica el paciente en semiprono, posición del nadador. La palma de la mano del paciente se ubica al frente de la cara y entra en contacto con la mesa del buquimural. Se extiende la cara del paciente moderadamente para evitar superposición de los ángulos mandibulares con los primeros cuerpos vertebrales de la columna. La cara del paciente se apoya lateralmente sobre el pabellón auricular. Se utiliza un kilovoltaje de 63 miliamperios por segundo de 40, distancia de 1 metro. El rayo central va perpendicular con 5 centímetros arriba del conducto auditivo externo y 2 centímetros del anterior, formando una L. El chasis es de 10 por 12 pulgadas, la imagen resultante es de todo el cráneo de perfil, el occipital, temporal, frontal, ramas mandibulares superexpuestas, silla turca en el centro del cráneo, seno esfenoidal, apófisis piramidal superexpuesta. En criterios de evaluación debe ser claramente visible el cráneo de perfil, la silla turca sin rotación, los rebordes laterales orbitarios superexpuestos, la rama mandibular, la apófisis piramidal, el cuerpo mandibular y los ángulos mandibulares todos superexpuestos y el tejido blando. Aquí vemos la posición, la mano frente a la cara, aquí, y la proyección. Tenemos básicas de la base del cráneo, que es la submentovértex.
En esto ubicamos al paciente sentado o la espalda retirada del buquimural. El paciente hace una hiperextensión del cráneo hasta que el vértice quede en contacto y centrado en el buquimural. En caso de que el paciente tenga el cuello corto y no pueda realizar la hiperextensión, se compensa con una angulación cefálica de 10 grados en el rayo central. Kilovoltaje 80 miliamperios por segundo de 30, distancia de 1 metro, el rayo central perpendicular al centro de los ángulos mandibulares. El chasis de 10 por 12 pulgadas. En la imagen resultante se ve la base del cráneo, mantoides, mastoides, senos maxilares, agujero occipital, región petrosa, mandíbula, senos esfenoidales y el vómero. En criterios de evaluación, tenemos la base del cráneo sin superexposición, los peñascos simétricos, la distancia entre los bordes laterales del agujero occipital y los bordes laterales del cráneo, simétricos en ambos lados, la distancia entre los cóndilos mandibulares y los bordes laterales del cráneo, simetría en ambos lados, el peñasco por debajo de los cóndilos mandibulares, la región mastoidea por debajo de los cóndilos mandibulares, perdón, y el tejido blando. Aquí vemos el posicionamiento y cómo se ve la proyección. La última proyección de la base del cráneo como tal es axiolateral derecho o izquierdo. En esta ubicamos el paciente en semiprono, posición de nadador, ya la conocemos, se flexiona moderadamente la cabeza del paciente para evitar su exposición del cráneo con las vértebras, la cara del paciente en lateral apoyada sobre el pabellón auricular. Kilovoltaje 80 miliamperios por segundo de 30, distancia de 1 metro. El rayo central con una angulación podálica de 30 grados, 5 centímetros arriba del pabellón auricular y 2 centímetros anterior formando una L. Chasis de 10 por 12 pulgadas, imágenes resultantes, debe verse el hueso occipital, hueso temporal, hueso frontal, ramas mandibulares superexpuestas, silla turca en el centro del cráneo, senos esfenoidales, apófisis piramidal superexpuestas. Criterios de evaluación. Debe ser claramente visible la base del cráneo sin superposición, la silla turca sin rotación, las ramas mandibulares superpuestas, la apófisis piramidal superpuesta, el techo y el reborde lateral orbitario completamente despejado y el tejido blando. Aquí tenemos una imagen de cómo va el posicionamiento, posición de nadador y la proyección, lo que debemos ver en la proyección. Muchas gracias.